insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Vamos a leer aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Rara la persona que no se sabe esto, inclusive hasta los que no leen la Biblia. Y ya van a saber por qué. Capítulo 6, versículo 9 dice: Mas vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Amén. Gloria a Dios. Por eso le decía que raro el que no se sepa esto. ¿Verdad? Desde mucho tiempo nos metieron esto a manera de oración. Lo recibimos en nuestras vidas y nos los aprendimos de memoria. Desde muy niño me acuerdo que me aprendí esto en el colegio. Y bueno, eso lo recitábamos hasta todas las noches. Mi mamá nos decía, antes de acostarse, hagan esto. Y yo no sé si a alguno le ha pasado lo mismo. Pero como yo me levanté en un lugar no cristiano, el primero en llegar al evangelio fui yo en la casa. Pero mis hijos no se aprendieron esto en la casa, se lo aprendieron en la calle. Porque raro es el que no se sabe esto. En el colegio lo enseñan también. Bien, lo que quiero llevarles a ustedes es lo concerniente a la oración. La oración. Habíamos hablado en la clase pasada, la oración es hablar con Dios. Orar es un término muy cercano a oral. ¿Cuál es la diferencia entre orar y oral? Solo una letra, ¿cierto? La R y la L. Oral u orar. Es la diferencia. Entonces, orar es hablar. Es hablar. O lo que se saque por la boca. En palabras más sencillas. Orar, hablar con Dios. Ya uno sabe que ese es un término más o menos como un término ritual, un término cristiano o un término religioso, como se puede decir, orar. Es un término general para toda persona que se va a comunicar con un ser divino, por decirlo así, con una deidad o en alguien en quien se confíe. Aleluya. El modelo de oración en la Biblia por todas las edades es Jesús. Jesús rompió todos los límites en cuanto a la oración. Nosotros en la clase pasada dimos una secuencia de de cómo entró la oración y cómo empezó la comunicación entre Dios y el hombre, porque el primero en hacer el empalme o la intercesión fue Dios hacia el hombre. Lo vimos como Él se acerca a Adán, habla con Adán y habla con cada uno. Llegamos hasta Moisés en ese orden de comunicación. Y de ahí para acá encontramos grandes hombres que oran y que se llenan de Dios y que tienen una experiencia muy especial y una cercanía muy grande. Y de esa manera se hace fuerte el fluir de Dios a través de los hombres. Y a medida que el tiempo ha ido transcurriendo, pareciera que Dios se fuera alejando más. Pero es que Dios espera que los hombres se acerquen a Él. Ahora, para conseguirnos al Señor, no lo vamos a conseguir física o literalmente, como algunos materialistas se atreven a decir, muéstrame a Dios si es verdad, Él existe. Pues a Dios solo se le conoce por fe. Si no tenemos fe, es imposible, dice la Biblia. Es imposible que nos relacionemos con Él. Es imposible que nos acerquemos a Él. Es imposible que le conozcamos si no lo hacemos por fe o creyendo que Él está y que Él lo hace. Así que el ejemplo es de Jesús. Si encontramos la forma en que Jesús lo hacía de salida, Jesús en su ministerio, Él se va 40 días. Y en 40 días la Biblia no hace énfasis
de su oración porque él estaba solo y aún no estaban los discípulos que fueron los que colocaron el foco para hacer el seguimiento de su relación, de sus oraciones. Y solo se encuentran como unas 5 o 6 oraciones en el transcurrir de todos los 4 evangelios. Pero Jesús, si usted puede ver, casi en todas dice, y Jesús subió al monte a orar, aunque no aparezca la oración. Amén. Y Jesús se apartaba a orar y luego regresó y los halló durmiendo. Y hay oraciones tan cortas que el escritor solo escucha cuando Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y se regresa. Y dice después que volvió otra vez a orar: Padre, si no es posible pasar de mí esta copa, entonces hágase tu voluntad. ¿Usted alguna vez ha hecho una oración así tan corta? Pues mire que en la Biblia y en la vida de un personaje como el Señor Jesús, hace una oración de prácticamente 3, 4 palabras. Pero en sí, realmente, las oraciones de Jesús no eran así. No eran cortas. Esta oración que encontramos aquí, que acabamos de leer, no es una oración. Es un modelo, es un marco de temas para organizar una oración. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan encontramos una oración de Jesús donde él consagra a sus discípulos. Le dice: Padre, gracias por la obra que me hiciste. Aquí te presento a los discípulos para que tú los cuides. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Yo los guardé en tu nombre. Te pido que los guardes tú también, que los ayudes en todo. En fin, es una oración larga que usted puede ver de una manera muy exacta los parámetros de su oración y no tienen nada que ver con esta oración que él enseña a los discípulos y que es la oración tradicional que a nosotros nos han enseñado, que nos las aprendimos de memoria y la utilizamos como una forma de relacionarnos con Dios. Entonces, esto lo hacemos de pronto a manera de rezo, rezar. ¿Ustedes creen que se puede rezar ante Dios? ¿Se puede rezar? ¿O que nosotros debamos rezar? Normalmente a nosotros nos enseñaron que rezar es repetir, ¿cierto? Y sí, hay un término en la Biblia que nos dice cómo debemos utilizar la comunicación con Dios. Entre rezar y orar hay una diferencia. Orar es un término espontáneo, mientras que rezar es una expresión de repetición. Repetición. Pero la Biblia sí nos manda a repetir. Amén. Nos manda a repetir. Y encontramos aquí en Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 6 en adelante. ¿Pero qué vamos a rezar? Lo que la Biblia nos dice es lo que vamos a rezar. Y dice, versículo 6, capítulo 6, Deuteronomio: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice, y las repetirá. Originalmente en el término griego dice rezarás. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Si ve que tenemos que hacer esto, ¿qué vamos a utilizar? La palabra. Ahora, si venimos al texto que leímos, yo creo que aprendérnoslo de memoria, ya eso no lo sabemos desde niño, ¿verdad? Pero que no lo vamos a hacer a la manera como nos los enseñaron, porque usted lo coge así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado.
De pronto ni nos detenemos o entender qué nos dice la palabra en este pasaje. No nos detenemos, pero si miramos punto por punto, el Señor dice, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la primera parte de la oración, que significa exaltación, adoración y honra al Señor. Luego viene la segunda parte, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Bueno, ya. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Qué es este segundo punto? Las peticiones. ¿El pan nuestro qué es? Son todas las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. El pan nuestro, ¿qué es pan? Por decirlo así, ¿qué es pan? Pan es todo, hasta la ropa es pan. ¿Qué dijo el Señor cuando mandó al hombre a trabajar? Con el sudor de tu frente comerás todos los días el pan. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros cuando trabajamos? Cogemos la plata y toda la comemos en pan. No, ¿verdad? Todas las necesidades, desde el techo hasta la luz eléctrica, las sillas, la ropa, todo lo que nosotros necesitamos es el pan nuestro de cada día. El agua, amén. Hasta la palabra de Dios es pan, pero este pan es espiritual. Es el pan de vida. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo. Luego dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vea, esta partecita es tan importante que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Antes que vayamos a orar, deberíamos pensar a quién ofendemos y quién nos ha ofendido. O a quién le debemos o quién nos debe a nosotros. Amén. Porque Juan, allá en su epístola, escribió: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Hay una canción que por ahí alguien se atrevió a componer ese pedacito y grabarlo en una canción. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y mire lo que dice: Dios. Y aquí en este versículo Jesús se lo hace claro a sus discípulos. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Es decir, que cuando yo voy a pedir perdón, ya tuve que haber perdonado. Amén. Ya tuve que haberme liberado de un resentimiento, de un enojo, de una carga. Luego dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Ya esas son peticiones personales que tienen que ver con nuestras debilidades en el ámbito espiritual, debilidades a las tentaciones. Ahora él hace claridad, dice que debemos orar para que no caigamos en tentaciones. Amén. Orad y velad para que ¿qué? Para que no caigáis en tentación. Tenemos que evitar caer en tentación. Y la forma de no caer en la tentación es ¿cómo? Buscando al Señor. Buscando al Señor en la oración. Ahora, si yo puedo rezar, ¿será que puedo utilizar este pasaje para rezarlo todos los días? ¿Qué piensa usted? ¿Debemos rezar? Sí. ¿Qué? La palabra. ¿Este pasaje es de la palabra o no? Sí, es de la palabra, ¿verdad? Sin embargo, si lo podemos rezar de la manera como lo podemos entender o como de pronto se lo he tratado de explicar, tendríamos nosotros una vida de oración diaria, ¿verdad? Y buscaríamos un tema específico todos los días para orar y para no repetir nuestra oración día tras día. Amén. Pero si vamos a repetir esto todos los días,
¿Será que nuestro corazón, como dijo Pablo, quedará con entendimiento? ¿O nuestra mente, nuestra vida quedará con entendimiento? ¿Tendremos un resultado de esto que estamos haciendo? No. ¿Sabe cuándo yo voy a utilizar las palabras o las escrituras para repetirla? Cuando tengo una razón para hacerla. ¿Como cuál? Como cuando tengo una necesidad. Bueno, vamos a ponerles un ejemplo. ¿Se acuerdan de Ezequías, el rey Ezequías? Yo siempre hablo de esto y toco este tema de Ezequías porque es que me llama la atención ver que Ezequías estaba enfermo y el Señor le dice a Isaías, ves y dile a Ezequías que prepare su casa y que se prepare porque se va a morir de la enfermedad que tiene. Y Ezequías utiliza una promesa de Dios, que por la fidelidad, cuando el Señor nos dice si somos fieles, Él también es fiel y justo. ¿De qué? De perdonarnos y de qué? Hasta darnos larga vida. Y Él voltea su cara, porque Isaías le dice, te vas a morir. El Señor te dice así, prepara tu casa. Y Él voltea su cuerpo. Voltea su cuerpo hacia la pared y entonces empieza, bueno, Señor, ajá, yo soy tu siervo, yo te he servido, yo he sido fiel, yo estoy aquí, pero no te he fallado. ¿Usted alguna vez le ha dicho eso al Señor? Cuando tenemos moral, sí lo hemos dicho, ¿verdad? Pero cuando no, ¿qué hacemos? Le decimos, Señor, perdóname, tú tienes razón, pero no me vayas a quitar la vida, por favor. ¿Cierto? Ezequías no hizo eso, porque Ezequías tenía moral. Ezequías había sido un hombre perfecto, había sido un hombre santo, un hombre sano, un hombre, como diríamos, que había guardado la palabra. Y con autoridad le dice, Señor, pero ¿cómo me vas a quitar si yo te he servido, yo te he buscado, yo he caminado contigo, yo he hecho tu voluntad, yo he hecho tu obra, ¿cómo me vas a cortar? Y el Señor no tuvo respuesta para decirle, no, Ezequiel, lo que pasa es que ya se te acabaron los días. No, la respuesta que el Señor tuvo fue darle lo que Ezequiel le pidió. Aleluya. Ahí es donde nosotros podemos utilizar la palabra para recordarla. Pero si ni siquiera la conocemos, ¿cómo la vamos a guardar? ¿Verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces. Pero antes de eso, eso es el versículo 9, pero el 8 dice, nunca se apartará de tu boca. Capítulo 1, versículo 8 de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que ¿qué? Para que guardes y hagas conforme a ¿qué? A todo lo que ahí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué más? Y todo te saldrá bien. Y en esa época, ¿sabe cuántos libros de la Biblia estaban escritos cuando el Señor le dijo eso a Josué? ¿Sabe cuántos libros se habían escrito hasta ese momento? No como nosotros que tenemos los 66 libros acá. Cuando Josué recibió esa palabra, solo él tenía en sus manos los 5 rollos de los escritos de Moisés. O sea, la Torá o el Pentateuco, como decimos nosotros. Solo contaba con esos 5 libros. Y el Señor le dice eso a él: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y solo tenía esos 5 libros. Y Josué entendió: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Desde entonces ya Josué tenía una herramienta, ya tenía normas, leyes, estatutos, ya tenía todo lo que concierne a una autoridad espiritual, porque las normas bíblicas son estatutos espirituales. Como en los países, los estatutos, las reglas, las leyes son autoridades para uno reclamar derechos y para uno hacer peticiones legales. Cuando tiene que litigar algo, utiliza las leyes. En estos momentos hay muchas leyes en el ambiente por cuestiones de la pandemia. Cada día están saliendo leyes nuevas. Leyes de que, bueno, ahorita va a empezar otra vez el confinamiento. No, sino
el pico y cédula y todas estas cosas que han estado diciendo, ok. Y para eso tienen que montar una ley. Aleluya, con fecha y todo, para que se cumpla en el tiempo estipulado. Gloria a Dios. Entonces, esas son normas legales de nuestro país. Pero la Biblia tiene normas espirituales y legales también, poderosas en el espíritu, como dijo el apóstol Pablo. Nuestras armas son espirituales y son poderosas en el espíritu. Aleluya, en Dios, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para contrarrestar. Ahora, cuando nosotros utilizamos estas reglas espirituales, tenemos el derecho de pedir a Él, de acercarnos a Él con peticiones y recordar todas estas normas. Decirle: Señor, tu palabra dice que tú nos bendecirás con toda bendición de lo alto. Señor, tu palabra dice que tú abrirás de tu buen tesoro, derramarás sobre nosotros. Señor, y le recordamos las promesas cuando necesitamos, y con moral podemos llegar a su presencia y decirle: esto dice tu palabra. Amén. O cuando nos toca una batalla espiritual, ahí se convierte la palabra en autoridades de poder. Y dice que tomamos entonces también estas mismas palabras para ir. Dice, porque aquí la palabra, que son leyes espirituales, se convierte, ella misma dice, que como en una espada de doble filo, que es el único arma con que podemos nosotros golpear o maltratar o darle a los espíritus, a las fuerzas espirituales de las tinieblas, porque no hay arma física que pueda contrarrestar las influencias espirituales. La única arma con la que podemos golpear al enemigo son las normas de la palabra, son las armas espirituales. Oh, gloria a Dios. Entonces estas normas, estas armas se convierten en autoridad espiritual, pero del que la vive, del que la practica. ¿Y cómo la usamos nosotros? Mediante la oración. Amén. Es el medio que nosotros podemos trasladarnos y empezar a utilizar cuando queremos adorar a Dios y le queremos recordar su grandeza, su misericordia. Sabe que el salmista tiene tantas cosas aquí bonitas que escribe para dirigirse a Dios. ¿Alguna vez usted ha sacado un espacio para decirle cosas bonitas al Señor? Para adorarle, para acercarse a Él. Bueno, aquí vamos a encontrar al salmista haciendo un rezo, rezando una estrofa, así, una oración, rezándola. Y eso está aquí en el capítulo 136 de los Salmos. Mire lo que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Luego dice: alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Él es único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuál es la oración o la estrofa que él está utilizando para repetirla o para rezarla? Porque para siempre es su misericordia. Y a veces uno llega y se arrodilla y no encuentra nada que decir. ¿Alguna vez le ha pasado a usted así? A mí me ha pasado muchas veces. Y que yo le tengo que decir: Señor, tengo mi mente en blanco. ¿Y sabe qué hago yo? Te adoro. Tú eres grande, tú eres bueno. Me acuerdo de esto: para siempre es tu misericordia. Tú me escuchas, para siempre es tu misericordia. ¿Y esto que hace David aquí? ¿Usted qué piensa? ¿Eso se lo lleva el viento? ¿O no? ¿Está repitiendo algo que no tiene sentido? No, sencillamente le está diciendo algo a Dios que Él es, le está dando una cualidad a Dios y de hecho le está recordando sus maravillas. Eso sube al cielo, hermano. Eso también renueva el corazón, libera la mente y empieza a fluir, empieza a ministrar el corazón. Usted se lee todo ese capítulo y va a encontrar hasta el final, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué hacen los judíos todavía? Ellos abren el rollo y le hacen reverencia. Toman una parte, la repiten y la repiten y la repiten. Ellos rezan, pero rezan la palabra de Dios. Es bueno, ¿por qué? Porque ellos se la aprenden así, de esta manera. Y aunque se la sepan de memoria, no la dicen en público, porque evitan el por una terminología decir algo que no está o que no es correcto.
Y cuando sucede así, entonces entienden que posiblemente están cayendo en lo que le llama uno herejía. Aleluya. Y ellos por eso cuidan de que cuando están leyendo la palabra, lo hacen directamente del rollo. Y si lo están repitiendo, lo repiten, pero lo vuelven a leer del mismo rollo. Y así sucesivamente. A Dios le agrada que leamos la Biblia, que la repitamos. Moisés lo escribió en Deuteronomio, capítulo 6. En la casa nosotros, lo voy a reconocer, no tenemos escrito en la pared de la Biblia. Y deberíamos tenerlo. Amén. Y que todo el que llegue encuentre una escritura. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cierto? Son las palabras más prácticas que uno se encuentra. Por lo menos la iglesia tiene este logo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos escritos tenemos en la casa? Muy raro. En los cuartos, en la habitación. Muy raro. En los cuartos sí. Pero deberíamos tener hasta en la puerta de la casa. Aleluya. ¿Por qué? Porque todo el que llega debe saber que aquí se adora al Señor. Desde la entrada, mucho más desde estar adentro y aún cuando salgamos. ¿Qué dice Deuteronomio? Serás bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito donde quiera que estés. ¿Pero qué es? El versículo inicial dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para ponerla por obra. Aleluya. Esto de poner la palabra por obra, de vivirla, de practicarla, nos hace a nosotros instrumento de poder. Nos da a nosotros la autoridad espiritual y aún moral. Nos da a nosotros la libertad de ejecutar. Es más, cuando tenemos la coinonía directa con el Señor, Dios sabe qué necesitamos. Y muchas veces no hay necesidad de decirle dame esto cuando ya lo tenemos ahí. Aleluya. Ya está ahí. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que hay una completa comunión entre nosotros. Y hay muchas veces que Él dice: pídeme y te daré las naciones por heredad. Oh, gloria a Dios. Amén. Y casi siempre el Señor nos llama: ven y estemos a cuentas. Si tu pecado fuere como, en fin, el Señor nos presenta tantas cosas que procura ofrecernos, darnos la oportunidad en que podamos estar cerca, Él de nosotros y nosotros de Él. Porque Él anhela, nos anhela. Dice la Biblia que Dios nos anhela a nosotros y nos anhela celosamente. Porque Dios no solamente quiere que nos comuniquemos y Él comunicarse con nosotros, sino que Él quiere que nosotros seamos como Él. Y que vivamos continuamente en su presencia. Que nos interese mucho más el tenerlo a Él que tener cualquier cosa. En estos días hemos visto muchas situaciones en la vida espiritual. De pronto, no todos se preocupan por conocer mucho de Dios o por tener una relación perfecta con el Señor. Nos conformamos muchas veces con venir una vez a la iglesia y de pronto lo marcamos dentro de nuestro espacio de tiempo. El domingo, lo que pasa es que el domingo, si no voy en la mañana, ya no tengo tiempo para ir más tarde porque ya tengo el tiempo ocupado. Hacemos los programas de tal manera que a Dios le queremos dar un puestecito dentro de nuestro programa. Y resulta que el Señor debe llenarlo todo. Debe llenarlo todo. Y en lo que más podamos aprender de Él, conocer de Él. ¿Cómo podemos conocer al Señor? ¿Sabe que Dios quiere que le conozcamos? Y el Señor dice, esto aspira y quiere el Señor que le conozcamos y que sepamos que Él es Dios. ¿Cómo lo podemos conocer?
mediante la palabra del Señor. Si usted llega a leerse la historia de Jesús, cuando usted se lee la historia de Jesús en los 4 evangelios, se lo lee todos los 4. Yo tuve esa experiencia. Porque antes de tener una Biblia tuve un Nuevo Testamento. Y me di la tarea de leerme los 4 evangelios. Y cuando compré la Biblia, que empiezo a estudiar el Antiguo Testamento, descubrí algo. Que muchas de las cosas que Jesús hacía ya estaban escritas acá. Y cada vez que me encontraba lo repetí, lo buscaba ya en la vida de Jesús y decía, pero Jesús hizo esto. Esto que escribe el profeta aquí, Jesús lo hizo. Esto le pasó a Jesús. Y empiezo yo a comparar. Me encontré con un descubrimiento, pero hay muchos que inician por el Antiguo Testamento. Y cuando se encuentra con Jesús, entonces lo descubren de una manera contraria. Pero resulta que Jesús fue enviado para que cumpliera todo lo que estaba escrito en la Biblia. Las leyes, los estatutos, las normas, muchas profecías y aún actividades vividas de profetas, hombres de Dios, se cumplen en la vida de Jesús. Porque hay actividades proféticas dentro de muchos hombres que sirvieron en el evangelio. Por lo menos el cuadro de la vida de José es una actividad vivida en él que se cumple en Jesús. A José lo venden por 30 piezas de plata. ¿Por cuántas piezas de plata vendieron a Jesús? Las mismas 30. Aleluya. Y así sucesivamente usted va a encontrar en muchas actividades de hombres de Dios y se cumplen en la vida de Jesús. ¿Cómo crecemos nosotros y aprendemos a utilizar inclusive la misma palabra cuando no las conocemos? ¿Cómo se la vamos a aplicar a las influencias? Se nos presenta un caso de una persona atada o endemoniada. ¿Cómo nos les vamos a presentar? ¿Cuál es la autoridad que tenemos para ir a echar fuera un espíritu? Jesús dijo, en mi nombre. Pero si yo no conozco eso, ¿cómo me voy yo a enfrentar un caso de eso? No, vamos a buscar al pastor o vamos a buscar al líder, a Julanito, a Julanita. ¿Por qué? Porque no sabemos y estamos en el Señor. Tenemos al Señor, somos de la iglesia, venimos a la iglesia, pero no tenemos autoridad. Muy triste, ¿verdad? Y Jesús dijo, pero, el versículo 8 de capítulo 1 del libro de Hechos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Y muchas veces anhelamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos infunda de poder. Pero resulta que para yo utilizar el poder del Espíritu Santo necesito tener un arma en mis manos que se llama la herramienta de la palabra de Dios, que es el estatuto y la espada encendida del cielo para yo derribar toda fuerza de maldad del enemigo. Lléname del Espíritu Santo. No conoce la palabra, necesita conocer la palabra, necesita llenarte del conocimiento de Dios y entonces sí, no habrá demonio ni habrá nada que se te pueda enfrentar porque el poder está sobre ti. Aleluya. Se necesita la relación entre la palabra y la oración, necesita la unción del Espíritu Santo, pero eso se conjuga con el conocimiento de la palabra y la oración que tú y yo tengamos delante de Dios. Cero oración, cero comunicación con Dios. Lectura de la palabra, la necesitamos, pero cuando leemos la palabra ella nos va a decir lo que tenemos que hacer delante de Dios. Y si vamos a la presencia del Señor, Él nos va a decir que vengamos a la palabra también. Aleluya. Y cuando estas dos cosas llegan, viene el Espíritu Santo y dice, ahora sí, vamos para allá. Porque si no hacemos estas dos cosas, no vamos a formarnos, no vamos a crecer, no vamos a ser usados por Dios, no vamos a tener el respaldo de Dios. Necesitamos las dos cosas para que llegue la tercera. Necesitamos las tres, pero para que venga la tercera debemos tener dos. Las dos, ¿cuáles son? El conocimiento de la palabra y la oración. Esas dos hacen descender el tercer poder, que es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y a veces queremos poder, ¿verdad? Úsame, Señor.
Lléname, Señor, pero no leemos la palabra, nos sacamos un rato para sentarnos a leer. Yo, ve, hermano, si yo me acuesto sin leer en la noche, me tengo que levantar a cualquier hora porque no puedo dormir. Y me tengo que sentar. A veces mi esposa me incomoda porque me ve allí. Y yo tengo que hacer eso diariamente porque ya es un hobby que tengo, pero es algo que tengo que hacer, lo necesito y es algo que ya se formó en mi vida como parte de mí. La lectura todos los días. Aunque no venga a la iglesia, yo tengo comunión con el Señor. Yo vengo a la iglesia todos los días que hay culto, a veces los sábados no vengo, pero generalmente yo estoy acá. ¿Y por qué tengo que venir? Porque bueno, compartir con ustedes, pero mi vida es una continua o lectura u oración. Tengo mi espacio. A veces estoy orando y se me pierde la noción cuando me doy cuenta. Se está amaneciendo cualquier cosa y Dios mío. Y después me acuesto y me quiero levantar tarde. Pero bueno, gloria a Dios porque mi oración está vigente. Si yo no tengo oración, yo me siento vacío. Y si no leo la palabra, no puedo dormir. Necesito tener un acercamiento. Yo no sé cuántos están tranquilos sin la oración y sin leer la palabra. Porque si están en el Señor y no necesitan de esto, entonces tu vida espiritual está raquítica, hermano. Está raquítica. Necesitas llenarte, necesitas acercarte. Si no te acercas al Señor, Jesús dijo, separado de mí, nada podemos hacer. Amén. Nuestro modelo, Jesús. Yo encuentro un hombre en el Antiguo Testamento que me gusta mucho la expresión de él cuando se dirige a alguien. Cuando a alguien se le acercaba a él siempre, su manera de expresarse era, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Qué alegría, ¿verdad? Qué dicha poder decir eso. Es un orgullo, es un honor decir, vive el Señor en cuya presencia estoy. Siempre Dios va a estar conmigo. Eso es algo hermoso, porque tener a Dios con nosotros, estar siempre en su presencia, eso equivale a que en todo momento hay una conexión. Aleluya. Y a mí lo que me llama la atención es la vida de ese profeta. Y ese profeta no vio la muerte. Así sería la comunión que había entre él y Dios. Qué bueno, ¿verdad? Y si son historias que encontramos en la palabra y que pudiéramos nosotros imitarlas, porque son casos al cual deberíamos adoptarlo como también parte de nuestra vida y de pronto hasta añorar todo ese poder, porque el Señor dijo aún para la iglesia, le dijo, miren esto que está pasando, mayores cosas que esta ustedes van a hacer, porque yo voy al Padre. Es algo tan sorprendente que yo digo, Dios mío, ¿será que nosotros podemos hacer cosas mayores a las que tú hiciste? Todavía no he visto el primero caminando por encima de las aguas. O ustedes lo han visto. ¿Quién me puede decir, no, Julanito caminó por las aguas? O yo lo vi. O aquí está la foto. O un video. Porque hasta eso, ¿verdad? Todavía no he visto el primero. Ni yo lo he hecho. Pero Jesús dijo que íbamos a hacer cosas mayores que esta. ¡Wow! Se necesita mucho. Se necesita mucho. Pero Él dijo que no era imposible. Amén. No era imposible. Y que vamos a lograr hacer cosas grandes. Y ojalá nos preocupemos porque eso se manifieste. Y que nosotros seamos los instrumentos que Él pueda usar. Oh, gloria a Dios. Dios tiene grandes promesas y propósitos. Y Él sabe que nosotros podemos crecer mucho y hacer tantas cosas como la que hizo el Señor. Él sabe que podemos, pero también sabe cuáles son las limitantes que nosotros tenemos. Hay una diferencia, que Jesús no cometió pecado en ningún momento. En ningún momento. Y nosotros hasta en una mirada cometemos pecado. Oh, gloria a Dios.
Sin embargo, a pesar de esto, el Señor no está dispuesto a criticarnos, a juzgarnos por estas cosas. Él está dispuesto a levantarnos y a usarnos cuando lo disponemos, cuando nosotros nos santificamos en Él y le buscamos y nos esforzamos. Así nos esforzamos por servirle y serle fiel. Él conoce que a veces la debilidad nos pega adelante, pero también conoce el deseo y las intenciones de nuestros corazones y está siempre dispuesto a ayudarnos, a levantarnos. Oh, gloria a Dios. Pero nuestra comunión con Él debe ser continua. Como dijo Santiago, orad sin cesar, no parar. Continuamente nuestra relación debe ser exquisita. En otras palabras, nuestro mejor amigo y aliado en la vida debe ser el Señor. Debe ser el Señor, el mejor amigo, el mejor aliado, la mejor persona, el ser más importante de nosotros debe ser el Señor. Y el primero en enterarse aún de nuestros pensamientos debe ser, aunque Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros le tengamos la confianza de acercarnos y comentarle, decirle. Es más, pedirle que intervenga, que se involucre en cada una de nuestras ideas, de nuestros planes. Porque nosotros generalmente hacemos los planes, pero a Él no le pedimos concepto. Ni siquiera lo convidamos, ni le recordamos, ni le pedimos su dirección y su ayuda. Conocí a alguien, no lo conocí, me contaron de alguien que era una persona negociante y que le iba muy bien, pero que de pronto esa persona, él dice, yo no hago negocio sin antes comentárselo al Señor. Y si no tengo una demostración, una prueba de que Él está de acuerdo que yo haga ese negocio, no lo hago. Así me estén ofreciendo el dinero más grande del mundo, las ganancias, las utilidades, yo no hago negocio si el Señor no me lo prueba antes. Y yo dije, wow. La relación de ese hombre con el Señor tiene que ser exquisita. ¿Cierto? Porque la mayoría de veces, y a muchos de los que yo conozco y he visto, siempre me dice que hermano, yo le pido al Señor y el Señor no me responde. ¿O sí? ¿O no? ¿Cierto? Hasta yo mismo a veces me quedo esperando una respuesta. Señor, te estoy pidiendo esto y el Señor no me dice nada. Cuando Él no me dice nada, yo no hago nada tampoco. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué? Necesito que Él me lo demuestre y me pruebe que lo que estamos haciendo es lo correcto y que me va a ir bien. Por eso no sabemos tantos versículos de la Biblia como clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, y no lo sabemos de memoria. Son los versículos lemas en la iglesia cuando alguien dice, deme un versículo de memoria, ¿cierto? Lo usamos normalmente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No lo sabemos de memoria. Amén. Pero lo estamos usando. Nos esforzamos por buscar al Señor. Bueno, esto es una sugerencia a manera de consejo. Alguien dijo, el que escucha consejo. ¿Y qué pasa con el que no escucha consejo? ¿Se muere peladito o qué? ¿O niño? ¿Se muere niño o niña? ¿O se muere con la mente cerrada? Acá se dice bruto. Porque escuchar consejo a veces es bueno. Amén. Y la palabra y lo que se enseña aquí cada domingo es un consejo. Y no es un consejo humano. Es un consejo de Dios. Amén. Y si yo escucho esta palabra y ya sé que es buena y que es para bendición mía, pero hoy la escucho, entró por aquí, pero mañana salió por acá. ¿De qué me sirve?
Bueno, hermanos, dejémosla ahí. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias porque tú nos hablas y tú nos enseñas. Ayúdanos a seguir creciendo, a conocerte más, a aprender tu palabra, utilizar las normas, las reglas, los estatutos que estableciste para nosotros como hijos e hijas tuyas.